Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados a nivel profesional de la abogacía, del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumenten su capacidad y por ende su rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos relacionados de alguna manera con IA mercantil, con inteligencia artificial mercantil, con productos comerciales mercantiles de inteligencia artificial, es decir, relacionados con la inteligencia artificial vinculada con la empresa mercantil comercial. Y hoy explicaré la necesidad jurídica de un equipo de abogados frente a la IA mercantil. ¿Por qué debe existir un equipo de abogados en relación con la inteligencia artificial mercantil? En los casos relacionados con IA mercantil frente a la relación jurídica relacionada de alguna manera con IA mercantil. ¿Por qué debe existir un equipo de abogados en casos vinculados con inteligencia artificial mercantil? Y es que existe una afirmación general que se da en algunos ambientes que consiste en que el derecho es insuficiente frente a la inteligencia artificial, dada su dinámica, dado que es una tecnología en constante evolución, y el derecho se considera, erróneamente, por supuesto, como algo estático que está inerte en normas escritas. Y esto no es así, y precisamente por eso es que se necesitan abogados, es decir, profesionales del conocimiento y la aplicación del derecho, es decir, de los derechos y deberes, profesionales del ejercicio del derecho, para aclarar, para detectar y aclarar cómo proceden, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial a la medida de cada caso vinculado con inteligencia artificial. Y dentro de esa necesidad se requieren específicamente, puntualmente, estratégicamente abogados relacionados con los casos vinculados con IA de naturaleza comercial, mercantil, de naturaleza jurídica mercantil, comercial, para que de manera concreta sean capaces de descifrar el universo jurídico de particularidades de elementos jurídicos relacionados con el fenómeno mercantil, el manejo jurídico válido de lo mercantil, de lo empresarial mercantil, comercial, y específicamente, puntualmente, concretamente, a la dinámica de la IA frente a la dinámica de la inteligencia artificial, es decir, a la medida de la dinámica de la IA. Es decir, que deben ser abogados sólidos jurídicamente frente al manejo en general de lo mercantil, de la empresa mercantil comercial y puntualmente de la inteligencia artificial mercantil comercial, es decir, dentro de lo general que es lo mercantil, puntualmente en relación con los productos mercantiles comerciales de inteligencia artificial, es decir, a la medida de las particularidades de la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Y por eso, en los casos jurídicos donde existe IA mercantil, debe existir un abogado o, según el caso, un equipo de abogados, porque cada inteligencia artificial mercantil comercial tiene múltiples variables, tanto en su fase de creación y dentro de su creación en cada una de las etapas de la creación, propiamente en relación con la ideación del producto de IA mercantil comercial y posteriormente en relación con el diseño del producto de IA mercantil para aplicar lo ideado, y finalmente en cuanto al desarrollo y como tal la producción final definitiva de la IA mercantil comercial del respectivo producto del producto de IA de naturaleza jurídica mercantil comercial de IA mercantil. Y por eso en la creación se necesita de un conocimiento profesional del derecho y a la vez frente a la interacción ante el producto, una vez existe válidamente, es decir, coincidiendo con la manera en la cual los derechos y deberes se aplican frente al producto y por ende coincidiendo con la forma en la cual los derechos y deberes aplican frente a cada una de las fases relacionadas con la producción del producto. Entonces, una vez existe el producto de IA mercantil válido, armónico jurídicamente, con armonía jurídica, gracias a que cada persona
natural, es decir, física, es decir, cada ser humano y cada persona jurídica, es decir, moral, es decir, cada organización de los sectores público y privado, vinculada, existente, participante en cada caso relacionado con la creación de la IA, aplica los derechos y deberes según lo aclarado por los profesionales del derecho, por los abogados, y a la vez, una vez existe entonces el producto de IA mercantil, se trata de que exista la interacción válida en relación con el producto. Ante el producto se trata de la interacción válida, por ende, por parte de cada persona, como ser humano y como organización, que interactúe, es decir, que se relacione de alguna manera propiamente frente al producto de IA mercantil que existe válidamente, que se ha creado propiamente válidamente, y así existe la IA mercantil válida, cuando se crea válidamente y se interactúa, es decir, de alguna manera se genera una relación entre una persona frente a la IA mercantil de una forma válida. Así es como existe la IA válida porque se mantiene válida. No solo se crea válidamente, sino que se mantiene su validez una vez es creada válidamente al interactuarse válidamente ante esta, por ende por parte de cada persona y en definitiva por parte de cada ser humano existente en relación con esta a la medida de cada caso vinculado con IA mercantil. Esa es la forma de la existencia de la IA mercantil válida, la forma de la IA mercantil válida. Y por eso para lograrlo la empresa mercantil debe ser diligente, es decir, debe aplicar los derechos y deberes según cómo los debe aplicar en cada una de las partes y el todo de la forma de la existencia de la vida mercantil y por ende, internamente y externamente, debe asegurar que las personas vinculadas con esta, con la empresa mercantil, con su forma de existencia, con la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista, existan válidamente. Entonces, a nivel interno, que los trabajadores sean válidos y dentro de esto hay que precisar un punto importante y por eso es determinante propiamente, importante y en definitiva determinante, que los equipos de abogados, es decir, que en general los abogados y en específico en este tema los equipos de abogados, conozcan a nivel profesional el manejo de lo mercantil para que, por ejemplo, entonces a nivel de el equipo de trabajo, los trabajadores de la empresa, se aclare cuál es la naturaleza jurídica, por ejemplo, de los inversionistas cuando existen inversionistas. Porque la naturaleza jurídica de un inversionista no se aclara con decir que es un inversionista, es decir, eso es un nombre, pero la naturaleza jurídica existe es con base en la forma que tenga cada persona vinculada con un caso, con una relación jurídica. Es decir, en general la naturaleza jurídica de algo se define según la naturaleza jurídica que tenga el ser, es decir, el respectivo sujeto del reino animal o vegetal, y dentro del animal, por ende, tanto a nivel de animales humanos como no humanos. Y a la vez los seres, además de existir como sujetos, existen como objetos, es decir, hay también seres con la naturaleza jurídica de objetos que son en átomos, es decir, analógicos, y en bits, es decir, electrónicos, y dentro de lo electrónico existe lo digital, que es la forma mayor de lo electrónico, es la forma más evolutiva, la forma de mayor evolución de lo electrónico. Por eso lo digital es lo de mayor uso actualmente en relación con lo electrónico, y por eso la inteligencia artificial funciona con base en lo electrónico y principalmente lo digital. Entonces, hay que descifrar la naturaleza jurídica de los seres, por ende, como sujetos y como objetos en cada caso, y hacer que coincidan, lograr que coincidan, que existan de una forma coincidente con la manera en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con cada ser, es decir, con cada hecho del caso y por ende en relación con cada ser existente en cada hecho del caso, es decir, en relación con cada parte del caso y el todo del caso, el todo del hecho del caso, el todo del hecho de la forma de la existencia del caso. ¿Y quién lo logra? ¿Quién lo debe lograr? El ser humano, porque es quien tiene derechos y deberes y por ende quien debe cumplir con el derecho, con el todo de lo definido mediante el derecho, y por ende cuando lo logra es diligente. Y por eso cuando el ser humano aplica los derechos y deberes, las personas, como seres humanos y como organizaciones, aplican los derechos y deberes, porque los seres humanos cuando aplican los derechos y deberes, aplican la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con su persona y por ende en relación con su persona frente a las demás personas según cómo se vinculen a la medida del caso. Y así existe el caso válido vinculado con inteligencia artificial mercantil y como consecuencia la IA mercantil válida. Se trata es de hacer el caso válido y por ende la IA mercantil es válida. Intentar que la IA mercantil sea válida solo enfocándose en sus elementos por ende directos no es suficiente, no es válido, porque ahí no existe armonía jurídica, porque se trata es de que todo lo relacionado con la IA sea válido, es decir, de que el caso vinculado relacionado con IA mercantil sea válido y así existe la IA válida, la IA mercantil válida, porque así existe la aplicación de los derechos y deberes
en el caso y por ende existe la aplicación de los derechos y deberes en relación con la IA mercantil y como todo está conectado, la aplicación de los derechos y deberes solo existe cuando cada quien aplica los derechos y deberes, porque la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás deberes y los derechos, es decir, cuando a la vez se aplican los demás derechos y todos los deberes. Y por esa razón, para que esto quede claro, el equipo de abogados frente a lo mercantil debe conocer en general la naturaleza jurídica de los seres, es decir, de los casos y por ende de sus partes y de su todo, y atenderlo por ende válidamente, es decir, atender el deber ser jurídico, es decir, la forma en la cual aplican los derechos y deberes a la medida de ello y lograr que exista con armonía jurídica. Esa es la autorregulación válida, la forma de la autorregulación jurídica válida, de la autorregulación válida, la forma de la validez jurídica y por ende de la eficacia y la seguridad jurídica, porque existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y la certeza del cumplimiento del derecho, la certeza de que existe validez y por ende existen las pruebas de ello y se sabe por ende cómo se deben conservar y presentar válidamente cuando sea lo procedente, a nivel de presentarse una prueba frente a las partes del caso o frente a terceros en relación con el caso cuando sea lo válido, sea la forma en la cual apliquen los derechos y deberes en relación con ello. Es decir, cuando sea la forma en la cual se deban aplicar los derechos y deberes, porque sea lo procedente, lo necesario jurídicamente, es decir, porque con base en la forma en la cual apliquen los derechos y deberes, sea lo diligente presentar una prueba para precisamente conocer la validez del caso, la forma en la cual ha existido el caso válidamente, la forma válida del caso y por ende la forma válida de la IA mercantil, la validez de la IA mercantil, la forma válida de la IA mercantil, la forma en la cual sus partes y su todo coinciden, han coincidido, coinciden con el deber ser jurídico, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican ante este. Entonces, el equipo de trabajo de abogados, el equipo de abogados propiamente, debe descifrar, calificar, clasificar la naturaleza jurídica del caso y por ende entonces en relación con los inversionistas debe aclarar la naturaleza jurídica, la forma jurídica, la condición, la situación jurídica, el perfil jurídico de cada inversionista, no como paquete, sino de cada inversionista, como persona natural o como persona jurídica, es decir, como persona física, como ser humano o como persona moral, es decir, organizacional, según cómo exista la persona que sea inversionista. Y dentro de ello debe descifrar cómo existen los seres humanos existentes en la forma de la existencia, es decir, existentes en relación con la forma de la existencia, existentes en relación con la forma de la persona inversionista, y así se define la condición jurídica, la forma jurídica de la persona inversionista y se, por ende, define, aclara cómo aplican los derechos y deberes frente a esta y por ende, es decir, esto significa, por ende, su deber ser jurídico, se aclara, se tiene claro su deber ser jurídico y por ende, si la persona aplica ello, existe válidamente. Pero pues para que pueda existir válidamente debe tener esto claro, debe existir claridad de ello y por eso el equipo de trabajo lo debe aclarar, ¿cierto? Y aquí como nos damos cuenta, incluso pueden existir varios equipos de trabajo, porque puede haber un equipo de trabajo en relación con la empresa en general, ¿cierto? Y otro equipo de trabajo en relación con la persona inversionista, es decir, la persona inversionista puede a la vez tener su propio equipo de trabajo. Y a la vez, en un caso vinculado con IA mercantil, pueden haber otros equipos de trabajo. Por ejemplo, cuando se trata de un consumidor ante la empresa mercantil frente a la IA mercantil, y ese consumidor tiene la naturaleza jurídica de organización de un sector público o privado, puede tener su equipo de trabajo. O cuando existe, por ejemplo, una autoridad de un sector público controlando algo, por ende, cuando sea lo procedente jurídicamente, haciendo un control válido, ejerciendo un control válido, es decir, en armonía con la libertad y el límite existente en relación con el control existente en relación con la IA mercantil a la medida del caso, según cómo existe el caso, dicha autoridad, dicha persona del sector público propiamente, puede tener un equipo de trabajo. Entonces hay muchos equipos de trabajo y obviamente entonces los equipos de trabajo existen diligentemente cuando existe armonía entre ellos, es decir, cuando propiamente se aclara la forma de los derechos y deberes a la medida del caso y por ende todos reconocen ello y por ende se logra aplicarlos y así existe el caso válido y a nivel correctivo cuando existe un incumplimiento del derecho y el equipo de trabajo es diligente, se reconoce cuando existe culpa y se reconoce cómo se debe asumir la culpa y se asume la culpa por parte del culpable, ¿cierto? Cuando se trata de un caso que inicia es por un conflicto que se ha dado por un caso anterior, en un caso anterior, donde presuntamente ha existido culpa, es decir, una forma de inaplicación, una inaplicación de los derechos y deberes, es decir, un incumplimiento del derecho, y se aclara precisamente si se da un manejo válido por parte de las personas existentes en el caso, incluidas las personas de los equipos de trabajo e incluido por ende
la persona de cada miembro de cada equipo de trabajo. Si se da un manejo válido por parte de todas las personas, por parte de las personas en el caso, se aclara lo justo, si existe inocencia, es decir, diligencia, es decir, si se ha cumplido con el derecho, si se han aplicado los derechos y deberes o si existe culpa, una forma de culpa, y se aclara cómo específicamente existe la culpa en tal caso, entonces se aclara lo justo, lo ajustado a la forma en la cual los derechos y deberes proceden en relación con el caso, y se asume lo que sea justo. Y así existe la responsabilidad a nivel preventivo, se asume ello y por ende se es responsable y se termina el conflicto. Y por ende los derechos y deberes inaplicados si ha existido culpa. En el caso anterior no se pueden aplicar, esto no se puede restablecer porque se han inaplicado, pero lo que sea reparable en general compensable se compensa y como tal termina el caso. Es decir, se soluciona el conflicto y por ende termina el caso. Entonces, como nos damos cuenta, el equipo de abogados, un equipo de abogados es necesario frente a la IA mercantil porque viabiliza jurídicamente, es decir, aclara el manejo válido de la IA mercantil en relación con la IA mercantil, viabiliza propiamente, aclara el manejo válido del caso, viabiliza el caso, vinculado de alguna forma con IA mercantil a nivel preventivo o correctivo. A nivel preventivo, cuando se trata de aclarar cómo se debe manejar el caso para que exista válidamente y por ende el producto de vía mercantil exista, por ende siempre exista válidamente, sea válido, exista válidamente y por ende si lo aclarado por el equipo es aplicado por todas las personas existentes en el caso, existentes en relación con el caso, existe el caso válido y como consecuencia la IA válida. Para que esto quede claro y a nivel correctivo, para aclarar, el equipo de abogados es necesario para aclarar qué es lo justo y para que se asuma lo justo y para que por ende se logre justicia a nivel correctivo y por ende se termine un conflicto relacionado de alguna forma con IA mercantil. Entonces, como nos damos cuenta, es necesario el equipo de abogados cuando la envergadura del caso requiere un equipo de abogados y no solo un abogado, ¿cierto? Y además porque como nos damos cuenta, hay todo un universo, es decir, hay un universo jurídico, hay todo un grupo, un conjunto de elementos jurídicos, una multiplicidad de variables, de consecuencias, de elementos jurídicos, de variables jurídicas, de efectos jurídicos que se deben tener en cuenta y por ende un equipo de trabajos tiene diferentes miembros con diferentes campos de acción y entre todos se complementan. Entonces, por ejemplo, en cuanto al ejemplo de la naturaleza jurídica de un inversionista en relación con la empresa, se debe tener un conocimiento jurídico válido del aspecto mercantil en relación con lo financiero para saber precisamente cómo se maneja la inversión válidamente, es decir, que se invierta para algo válido y no para algo inválido y que se controle la inversión para que precisamente la empresa válida, para que al tratarse de una empresa válida, es decir, para que al tratarse de la inversión en una empresa válida, esa empresa genere desarrollo en relación con su campo de acción, es decir, bienestar, es decir, una forma cada vez más simple de aplicación de los derechos y deberes, es decir, de satisfacción de las necesidades por parte de su comunidad de impacto, por ejemplo, frente a los consumidores y frente a la comunidad civil y frente al sector público, etcétera. Y así se trata de una inversión válida y por ende, como consecuencia, se obtenga una utilidad, ¿cierto? Un retorno de inversión de la inversión válido, un beneficio válido. Y por ende, a la vez, la empresa internamente debe estar administrada válidamente y por ende las decisiones de la empresa, es decir, en relación con la empresa, que se tomen, que se adopten en relación con la empresa, deben enfocarse es en ello, en el desarrollo por ende válido de la empresa y no en intereses antijurídicos, por ejemplo, en que exista un beneficio por parte de los miembros de la empresa a costa, a corto plazo, a costa de afectar la validez de la empresa, de hacer que la empresa exista inválidamente, por ejemplo, una reducción de costos que afecte la calidad válida que debe tener una IA, o por ejemplo, una comunicación antijurídica de publicidad para que se engañe al consumidor y se presente algo como una IA de una forma y sea de otra, y se diga, no, pero no importa, igual vamos a vender esta cantidad como mínimo de unidades, por ejemplo, de licencias de uso frente a la IA mercantil. Entonces, en el caso de una sanción por parte de una autoridad de un sector público se compensará y no habrá problema y habrá un lucro, un beneficio, o incluso a nivel jurisdiccional si existe una condena judicial, incluida una condena arbitral, se asumirá ello, pero no hay problema porque igual la utilidad, es decir, existirá porque igual el costo de asumir esto antijurídico no es relevante frente al beneficio que nos puede dar. Entonces, aquí no existe una empresa válida y por ende que genera desarrollo, sino existe es una empresa que genera malestar, lo antijurídico, el daño, es decir, una empresa culpable
y por ende existe el daño y por ende existe la inaplicación de los derechos y deberes y por ende en ese caso no existe una inversión válida. Entonces se trata de que todas las personas actúen válidamente en relación con la empresa para que sí exista la empresa válida y por ende la IA mercantil válida. ¿Y quién calará todo este paquete, todo este universo jurídico? El equipo de abogados. A nivel preventivo correctivo, por eso es determinante la existencia de un equipo de abogados cuando es lo procedente, lo viable, lo necesario jurídicamente, lo diligente, lo válido, lo efectivo jurídicamente. Y por eso en Legadly, entrenamos equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA para que, como profesionales del derecho, aumenten su capacidad y consecuencia rendimiento y su consecuente rendimiento y el consecuente rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados de alguna forma con IA mercantil. Como nos damos cuenta, no solo se trata de enfocarse en la IA mercantil por la IA mercantil, sino en lo relacionado con la empresa mercantil comercial para que la empresa sea válida y como consecuencia existan productos válidos de IA mercantil comercial en relación con esta. Por eso es que los equipos de abogados que dominan, que tienen maestría en relación con los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho a nivel profesional, como abogados, como profesionales del conocimiento y aplicación de los derechos y deberes, aumentan su capacidad jurídica y su consecuente rendimiento, optimidad en el manejo de casos jurídicos vinculados con IA mercantil comercial, se potencian jurídicamente, se optimizan. Esa es la forma de la optimización jurídica en los equipos de abogados, porque como el derecho es uno y los derechos y deberes por ende solo son unos, los fundamentos del derecho, al ser la forma de los derechos y deberes, lo que define el conjunto de condiciones, requisitos, características que define los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, es algo universal. Los fundamentos del derecho son universales. Y por ende, cuando se conocen y aplican, se pueden detectar y resolver, por ende, de manera efectiva, óptima, eficaz, contundente, segura jurídicamente, válida, irrefutable, incontrovertible, justa, óptima, los problemas jurídicos a nivel preventivo o correctivo vinculados con IA mercantil. Es decir, se logran formas cada vez más óptimas, entre más se perfeccione lo aprendido con la práctica de lograr soluciones jurídicas efectivas, contundentes. Y por eso el equipo de abogados aumenta su relevancia jurídica y por ende su valor jurídico. Y por eso no explicamos en el entrenamiento temas jurídicos de común conocimiento, sino a nivel profesional, bajo una profundización jurídica rigurosa que de manera simple aclara el manejo jurídico, le aclara al equipo de trabajo y por ende a cada uno de sus miembros, al equipo de abogados y por ende a cada uno de sus miembros, el manejo jurídico, cómo existe, cómo es el manejo jurídico de lo mercantil y específicamente la medida de las particularidades jurídicas de la inteligencia artificial, por ende mercantil comercial, de naturaleza jurídica mercantil comercial, relacionada con la empresa de naturaleza jurídica mercantil comercial. Y por eso, cuando el equipo de abogados conoce y aplica los fundamentos del derecho, sabe cómo cumplir, por ende, de una manera simple, de la manera más simple posible, con cada una de las normas a la medida de cómo procedan, apliquen, deban aplicarse, deban cumplirse, según el caso. Preventivo, correctivo, vinculado con IA mercantil, vinculado de alguna forma con la naturaleza jurídica de la IA mercantil. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro entrenamiento jurídico de alto valor, de alto nivel jurídico para equipos de abogados en IA mercantil. Y es importante indicar en este punto que el entrenamiento incluye una parte teórica donde se dan a nivel profesional de una manera detallada, organizada, concreta, clara, contundente, aplicable, los fundamentos jurídicos avanzados frente a lo mercantil en relación con la inteligencia artificial. Y a la vez cuenta el entrenamiento con una parte práctica, con un simulacro, que es un ambiente jurídico avanzado, un simulacro jurídico avanzado, guiado por el entrenador que es senior, para que apliquen y retroalimenten lo aprendido y por ende aumenten su nivel de entendimiento y de capacidad de manejo jurídico de los asuntos vinculados con IA mercantil. Y a la vez para que mediante nuestro blog se perfeccionen jurídicamente con los contenidos que comunicamos sobre los derechos y deberes
y propiamente sobre la diligencia y la culpa, sobre la justicia, en relación con la IA mercantil. Como se dan cuenta, el derecho solo es uno, no existe el derecho mercantil comercial, pero se trata de concretar y propiamente dominar el derecho a la medida de lo mercantil y específicamente en relación con lo jurídico de la IA mercantil comercial. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.